Imagen y semejanza de Dios. Pero ¿por qué es tan importante la Inmaculada Concepción de María? La Inmaculada Concepción de María es muy importante porque María fue preservada de ese pecado original. Y ese pecado original cometido por Adán y Eva fue un pecado que marcó la vida de toda la humanidad a partir de ese momento. Entonces la persona que en un futuro iba a ser quien iba a dar vida, quien iba a dar en su vientre materno a Jesús nuestro Señor, tenía que ser una persona pura, libre de todo pecado. Entonces, desde el principio de los tiempos, Dios la ha destinado a ser pura e inmaculada, desde el momento de la concepción. Por eso es de que San Joaquín y Santa Ana, sus padres, son personas de una santidad perfecta. Por eso es de que sabemos que ellos posibilitaron de que la madre de nuestro Señor pudiera aparecer de una forma pura y libre de todo pecado. Por eso dice una parte de la declaración: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen en el primer instante de su concepción fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Salvador. Preservada inmune de toda mancha y culpa original, ha sido revelada por Dios, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Por eso es de que la Inmaculada Concepción tiene un singular rol dentro de la vida de Jesucristo. Como habíamos reflexionado, hoy los sagrarios del mundo están vacíos. Sin embargo, el sagrario que iba a traer a Jesucristo nuestro Señor estaba puro y estaba incorruptible. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender de que la concepción de María fue posible por obra y gracia de Dios. Y fue posible también porque en ella se cumple a plenitud la palabra de Dios nuestro Señor. Y ahora entramos en el segundo dogma. Ojo, los dogmas de María, si bien es cierto se pueden ordenar de una manera específica, todos son importantes. No hay uno en el cual no sea importante. Ya ustedes, queridos jóvenes, luego de estas reflexiones podrán ir y profundizar mejor. Y les pido que lo hagan. Es más, les voy a pedir a mis compañeros coordinadores que lo puedan hacer. La virginidad perpetua de María básicamente fue establecida hace muchísimos años atrás, pero no fue establecida fruto del análisis o fruto de algo que tenía que surgir nada más o para agregar una cuestión teológica más. No. Fue porque los padres en el concilio de Constantinopla lo analizaron y vieron la vida de María. Eso tienen que tener en cuenta. Estas verdades de la fe surgen a partir de la vivencia y del testimonio mismo de María. Y uno de los testimonios que más llama la atención, o uno de los dogmas que más llama la atención, es la virginidad perpetua de María. Y dice un pasaje de Isaías: ella es la virgen que concebirá y dará a luz a un hijo cuyo nombre será Emmanuel. Como ya habíamos analizado en la Inmaculada Concepción de María, ya la casa en donde el Señor sería engendrado estaba pura, libre e incorruptible. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo es que se mantiene o en qué momento es que se mantiene la virginidad de María? Y la Iglesia nos dice de que la virginidad de María se mantiene antes, durante y después. Incluso después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes me dirán, pero biológicamente, José, esto no es posible.
Porque todos sabemos que cuando se hace cierto acto, ya automáticamente el varón deja de ser casto y la mujer deja de ser virgen. Ojo, en santo matrimonio. Y es difícil incluso de entender este dogma. Sin embargo, para Dios nada es imposible. Y María estaba predestinada por obra y gracia de Dios Padre a traer a Jesucristo el Salvador. Entonces, el Espíritu Santo se posó sobre María y allí fue engendrado nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, allí fue engendrado. Incluso en el alumbramiento, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, María preserva esa virginidad. ¿Y por qué? Porque Dios al momento del nacimiento de su Hijo Jesucristo preserva esa naturalidad. Entonces, hermanos, entender la virginidad de María es entender también una de las virtudes, uno de los dogmas más importantes de nuestra salvación humana. Y entrando en el tercer dogma, y quiero que reflexionen, el tema de la virginidad, tanto para varones como para mujeres, nos llama a vivir un noviazgo puro, un noviazgo santo. No cometan el error que muchos hacen, en el sentido de que valoremos más la vida, y a la vida hay que tenerla con responsabilidad. Para poder entrar ya en el tercer dogma, tenemos que reflexionar un momento importante en nuestras vidas. Fue quizás el último dogma declarado, que es la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. La asunción de María, como ustedes saben, se celebra el 15 de agosto en nuestro país y en todo el mundo. La asunción de María fue declarada por el Papa Pío XII en 1950. Y aquí dice una parte muy importante de nuestro catecismo. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado original, terminada el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo para ser confirmada más plenamente a su Hijo. La asunción de María es el privilegio y la honra que Dios le da a la Madre de nuestro Redentor. María es alzada a los cielos por los ángeles y es alzada en cuerpo y en alma. Tengan presente eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo no premiar a la Madre de nuestro Señor, que nos permitió tener esa redención, que nos permitió vivir ese amor divino, gente? ¿Cómo es posible no darle ese honor? Y desde allí, al lado de su Hijo Jesucristo y al lado de Dios Padre, nos permita a nosotros, que somos sus servidores, que somos sus evangelizadores, que somos sus jóvenes, nos permite ir de par en par a cada casa a dar amor a quienes más nos necesitan. Y desde allí la Madre nos bendice, por más pecador que seamos. Y les habla el más pecador de todos. Les habla la persona que más defectos posiblemente tenga. Y lo digo así porque entender que María está en nuestras vidas es entender que Cristo está en nuestras vidas. Y finalmente, en el cuarto dogma, que es la maternidad divina de María. La maternidad divina de María, como ustedes saben, se da desde el momento en que ella dice sí, en el momento de la anunciación, de que acepta ser la madre del Redentor del mundo, de aquel hombre que iba a dar todo por sus hijos e hijas, y de la madre que siempre lo acompañó desde el primer momento, desde su concepción hasta el momento de su muerte en la cruz, y que hoy en los cielos lo acompaña. Entonces, queridos jóvenes, entender la maternidad de María
es entender de que ella es madre de Jesucristo nuestro Señor. Pero también, queridos jóvenes, es entender que es madre nuestra. ¿Y por qué digo que es madre nuestra? Porque Jesucristo ya en el momento de estar en la cruz le dice a sus discípulos, a su discípulo Juan, mejor dicho, perdón por el error, a su discípulo Juan: hijo, aquí tienes a tu madre. Juan en ese momento representaba a toda la humanidad, a toda, sin excepción alguna. Y fíjense en un detalle, para los que somos practicantes y también para aquellos católicos que por diversas razones no lo practican. Entender a Cristo es saber seguir como María lo hizo. Y María lo hizo desde el primer momento hasta hoy en día. Ella es el ejemplo máximo de saber ser madre. Y es la que de verdad nos enseña muchas cosas. Finalmente, entendiendo estos 4 dogmas, decimos: ¿cuál es la importancia de María en la vida de nosotros? Nosotros los redentoristas decimos que Cristo es redentor del mundo y de que María es la corredentora del mundo, en un mundo herido como en el que estamos. Jóvenes, hay una cuestión de que María quiere que entendamos: servir a Cristo como ella lo hizo, porque ella es el modelo perfecto de evangelización. Y para poder servirla a ella es entender que estas 4 características son su forma, su herramienta de seguimiento a Cristo. Y una de las herramientas más importantes que María quiere que tengamos en cuenta es el rosario. En el rosario existen, hasta el 2002 existían 3 misterios: el gozoso, el glorioso y el doloroso. Juan Pablo II en el 2002 introduce los misterios luminosos. Y si ustedes se ponen a examinar, yo no lo voy a citar ahora, si se ponen a examinar cada misterio o cada parte del rosario, se van a dar cuenta de algo importante. Es la descripción perfectísima de la vida de Jesucristo y de la vida de María. Antes, en el momento de la concepción y encarnación, hasta el momento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente es describir toda la historia de nuestra fe en una sola y poderosa oración, como lo es el rosario. Y el rosario no es, queridos jóvenes, no es esto que nuestra abuela nos dice que si no rezamos Dios nos va a castigar. No, este es un arma que María, nuestra madre, nos pide que recemos todos los días de nuestra vida y que lo hagamos con muchísima fe, con muchísima entrega. Y decía ya el Papa Francisco: queridos jóvenes, aprendan a rezar con la oración simple y eficaz del Santo Rosario. No tengamos miedo a rezar el rosario y no pensemos que es aburrido. Y una cosa fundamental para el rezo del rosario: no lo hagamos más rápido, hagámoslo reflexionando, hagámoslo meditando y hagámoslo también poniendo a consideración de Dios todo lo que Él nos pone. Esta bendición de Dios, como ustedes sabrán, es una herramienta en nuestra lucha contra el mal. Y en estos momentos, no porque el COVID haya aparecido, en estos momentos es lo que más tenemos que tener en cuenta. Y finalmente, entender también de que el rosario, queridos jóvenes, no es solamente la reflexión del eje central de nuestra fe, que es una fe cristocéntrica, sino es entender también no solamente los dogmas de María, sino entender a María misma. Por eso, chicos, agradecer a María en este momento es la única forma en la cual tenemos. Y recuerden el mensaje que ella misma nos dejó en Fátima.
hace bastante años, más de 150 o más de 100 años ya, 103 para ser exacto, nos decía: recen el rosario. Y cuando ella pidió eso, recen el rosario por la conversión de los pecadores. Imagínense, rezar el rosario para una guerra. Y si hoy lo rezamos con devoción, con amor y con verdadera fe, independientemente de los problemas por los cuales ustedes estén atravesando en estos momentos, les puedo asegurar de que Dios va a entrar en su vida, de que Dios va a cambiar sus vidas y de que Dios los hará herramientas eficientes y eficaces a su servicio. Y no tengan miedo por esas personas que nos dicen: no, pero rezar el rosario es un quemo. No, rezar el rosario es la mayor bendición del mundo. Y como reflexión final de esta charla, quiero transmitir, antes de eso, quiero transmitir mi agradecimiento a María en primer lugar, a mis compañeros de la Pastoral Juvenil del Perpetuo Socorro y a cada uno de los grupos, a la Acción Católica, al Movimiento Cristo Joven y al Movimiento de Unión Católica de Jóvenes. Y no se cansan, queridos compañeros, en seguir sirviendo a Dios. No se cansan. Van a pasar muchas cosas, pero no se cansan. Y como un lindo gesto que hoy les pido, valoren a sus madres, valoren a su familia, y cuando termine esta charla, obviamente si la mamá no está durmiendo, vayan y denle un gran abrazo a su mamá. Y si por esas cosas de la vida nuestras madres ya fueron llamadas a la presencia del Señor, récenle a ella, que ella siempre va a interceder por todos y cada uno de ustedes. Y les leo esto y con esto termino. Te aseguro, es de San José María Escrivá Balaguer, te aseguro que si emprendes este camino, encontrarás enseguida todo el amor de Cristo y te verás metido en esa vida inefable de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sacarás fuerzas para cumplir acabadamente la voluntad de Dios. Te llenarás de deseos de servir a los hombres. Serás el cristiano que a veces sueñas ser, llenos de obras de caridad y de justicia, alegre y fuerte, comprensivo con los demás y exigente contigo mismo. Ese y no otro es el temple de nuestra fe. Acudamos a Santa María, que ella nos acompañará con andar firme y constante. Dios los bendiga a todos, queridos jóvenes. Y al terminar esta charla, independientemente de su situación, vayan y denle un abrazo grande a su mamá, ya sea un abrazo espiritual para aquellos que ya tienen en la presencia de Dios, un abrazo físico. Yo entiendo que el COVID no nos permite hacer esto, pero es importante recibir un gesto de amor y que María sea el canal de gracias por el cual ustedes reciban bendiciones. Dios los bendiga, hasta luego y nos vemos pronto. Sepamos disfrutar de la vida, valoremos más a Dios y a nuestra familia. Dios los bendiga a todos y la Virgen los ampare.